de mujeres. Y en el libro de Esther narra la historia de un rey. ¿A cuánto le gusta la historia de los reyes, de las princesas? Gloria a Dios. Hermanos, de un rey, dos reinas, ¿sí? Y un sirviente también se cuenta en este libro que se destaca, ¿sí, hermanos? Personas que eran del pueblo judío. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Daniel? Que Nabucodonosor vino y llevó en cautividad a Israel, porque Israel era desobediente a Dios y Dios permitió que vaya en cautiverio, como Él les venía anunciando, como estamos viendo el profeta Amós los días martes, y la palabra de Amós, y la palabra de Jeremías, y la palabra de Ezequiel, y la palabra de todos aquellos que habían predicado acerca del cautiverio se cumplió. Y Nabucodonosor los llevó cautivos a ellos. ¿A dónde los llevó? A Babilonia, que era el primer imperio mundial, el imperio de los caldeos. Luego también vimos en la palabra de Dios, nos narran todos estos acontecimientos históricos con relación al mundo. Vimos que luego del imperio babilónico, ¿quiénes los cautivaron a ellos o los conquistaron? Fueron, ¿se acuerdan los que estudiamos? Los medos persas, que eran dos reinos, medos y persas. Amén, hermanos. ¿Y por qué? Porque se unieron, porque Babilonia era poderoso, ¿sí? El rey Nabucodonosor fue el reino, o sea, el imperio de Nabucodonosor se lo llama el imperio de oro. Fue un imperio mundial. Y hasta el día de hoy, aunque hay naciones poderosas, Rusia, como muchos creen, Estados Unidos, y hay países que son importantes en el mundo, hermanos, todavía hasta el día de hoy no se levantó un imperio tal, ¿sí? Como en esa época dorada, ¿sí? Gloria al Señor. Luego vinieron pueblos más agresivos como los medos persas, después vinieron los griegos, hasta llegar al imperio romano, donde allí nació Jesús. Durante ese imperio, en esa época, en ese tiempo nació Jesús, como dice la Escritura, en un pesebre. Amén, hermanos. Pero lo que nos narra el libro de Esther se remonta al periodo de los medos persas. Luego de los 70 años de cautiverio, Dios dijo a su pueblo que ellos iban a volver a su tierra. ¿Y Dios cumplió su palabra? Claro que sí, porque en todo tiempo y en todo momento Dios se dejó un remanente en donde poner su nombre. Y Él dio promesa a Abraham en el libro de Génesis, lo dice la palabra del Señor, el primer patriarca, ¿sí? Le dio promesa de ¿qué? De que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y los judíos eran descendientes de Abraham, aunque él no tenía pueblo, aunque él era pagano, no tenía relación con Dios en un comienzo, pero Dios llamó a ese hombre para poner su nombre allí perpetuamente y para siempre. Y de la descendencia de Abraham, o de los lomos de Abraham, de la fe de Abraham, nace Jesús hasta el día de hoy, hermanos. Si usted sigue, un día lo vamos a ver, ya lo dije, vamos a ver el seguimiento lineal o linaje desde el comienzo, desde Adán. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, luego de recibir la orden de volver a su pueblo, a Israel, a reedificar los muros, el rey Ciro, que era un rey persa, lo dejó volver a los judíos a su tierra natal después de 70 años. Pero el tema es que ellos ahí no estaban esclavizados, ellos no estaban ahí como al principio, sino que ellos estaban muy cómodamente, tenían sus libertades, tenían la posibilidad de hacer sus cultos. De allí surgieron las sinagogas en ese periodo. Y hermanos, cuando Dios dio la orden, no todos los judíos, a pesar de haber salido del cautiverio por su desobediencia, no todos volvieron. Se quedaron allí en el imperio medo-persa. Se quedaron allí remoloneando. Se quedaron allí porque estaban cómodos. Se quedaron allí porque tenían sus negocios. Se quedaron allí por sus posesiones. Se quedaron allí porque estaban muy arraigados a esa vida que no tenían una relación espiritual con Dios. Incluso en todo el libro de Esther no se nombra en ningún momento
siendo que está en la Biblia el nombre de Dios, ni su nombre divino, ni nada por el estilo. ¿Sí? Esto que nos habla de lo enajenado que ellos estaban de la relación con Dios. Estoy hablando de los que se quedaron. Por eso este libro de Esther se remonta a esa época y se trata de esos judíos que se quedaron en ese imperio. Amén. Bueno, cuenta la palabra del Señor, capítulo 1 habla de este rey, gloria al Señor, Asuero, que también en la historia se lo conoce como Jerjes. Hermanos, este rey Asuero dice que hizo un gran banquete, tenía 127 provincias él en su imperio. Nosotros tenemos 22 aquí en Argentina, ¿verdad? 127 provincias y el banquete fue de 180 días. Y luego de cumplido esos 180 días, hizo 7 días más. O sea que el total de la fiesta duró 187 días. Pero no es que faltaba la comida, sino que sobreabundaba, porque algo que se destaca es que había riqueza en este periodo. ¿Sí? Entonces, este rey invitó a todos sus capitanes, a todos sus gobernantes, a la gente importante de su imperio, e hizo esa fiesta para mostrar su poderío, para mostrar sus riquezas, para mostrar sus grandezas, hermanos. Y bueno, dice que ya al final de la fiesta él quiso que viniera su reina, porque en este imperio oriental la costumbre era que las mujeres por un lado y los hombres por el otro, no celebraban juntos, ¿sí? Entonces él estaba con los varones haciendo su fiesta, dice que el vino sobreabundaba, los manjares, todo, era un gran jolgorio. Pero ya cuando estaba alegre el rey, dice que quiso llamar a su reina. Esta reina se llamaba Vasti, está en el capítulo 1 de este libro de Esther. Y esta mujer era hermosa. Él quiso que ella viniera para que todos la contemplaran, para mostrar su reina. Pero ¿qué pasó? Esta reina se negó a venir ante la presencia del rey. Se rebeló, ¿sí? Y dijo, no voy a ir nada, y no vino. ¿Y cómo quedó el rey? Quedó mal parado ante todas las personas. Pero, hermanos, entonces él consultó con sus sabios. En todas las cortes de los imperios siempre había sabios, había entre ellos adivinos, entre ellos había astrólogos, a ellos se los llamaba sabios, para consultar qué se debía hacer con respecto a la reina Esther. Pero no solamente que ella no vino, sino que también hizo una fiesta aparte con las mujeres. ¿Sí? Ella hizo su propia fiesta dentro del mismo imperio, dentro del mismo palacio, pero en oposición al rey, dando la espalda al rey. Gloria a Dios. ¿Y por qué es importante la palabra de Dios? Este libro nos habla de la providencia de Dios. Vamos a ver acá que aunque no se lo nombra a Dios, Él está detrás de cada movimiento, aún en los reyes paganos, hermanos. Dios está en control de todas las cosas. Aunque usted diga, ¿y dónde está Dios ante esta injusticia? Dios está en control de todas las cosas. Amén, hermanos. Y bueno, entonces, ¿qué decidieron los sabios? Que no, que ella tenía que recibir un castigo ejemplar, que la desechara, que Vasti fuera destituida del reino, ya no sería más la reina. Y no solamente que no sería la reina, sino que tenía que morir, hermanos, por su rebeldía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Le aconsejaron, ¿por qué no convocas a todas las mujeres de tu reino, que vengan de ellas las doncellas, las vírgenes, mujeres doncellas, que no conocieran varón, y de todas ellas elegís una para que sea tu reina? Hermanos, entonces, eso fue el consejo de los sabios. Y según nos narra la palabra de Dios, este fue el primer concurso de belleza que se hizo en el mundo. Acordémonos que estos eran paganos. Este rey era pagano, esas costumbres eran paganas. Pero no obstante,
allí había un hombre que se llamaba Mardoqueo, que este sí era judío, ¿sí? Que estaba ahí, ya lo vuelvo a reiterar una y otra vez, por desobediencia, por comodidad, que es algo que Dios nos viene hablando, ¿sí? Y quisiera preguntar, pero no me lo contestes, sino es para que tomes conciencia. ¿Qué hiciste desde el culto pasado hasta hoy para Dios, por ejemplo? ¿Qué hiciste? ¿Cambió tu oración? ¿Cambió tu forma de conducirte en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia? ¿Cambió algo? Porque Dios nos viene hablando, hermanos. O seguimos con las mismas costumbres y acomodando la piedra en el zapato y para seguir caminando. Pero si lo hacemos de esa manera vamos a terminar lastimados. Porque si no sacas la piedra del zapato, te va a lastimar. Amén. Entonces, volviendo al tema dice que este Mardoqueo, que ella no era su hija legítima, sino que era adoptada, era pariente, venía a ser como un tío o un primo segundo de Esther. Probablemente los padres de Esther, que se llamaba Hadasa también, esta mujer se llamaba Hadasa, según nos dice la palabra del Señor, probablemente sus padres murieron cuando Nabucodonosor los llevó en cautiverio, porque algunos mataron y a otros, a los más jóvenes, a los principales, a los de la casa de los reyes, los llevaban cautivos, a los príncipes de Israel, ¿sí? Entonces, él se le ocurrió, dice, yo tengo mi sobrina que es bella, y la animó para que ella se presentara también a ese concurso. Una persona que no tenía nada que ver con los medos persas, una persona que no tenía tampoco un trato especial con Dios, porque la palabra de Dios no dice que ella era consagrada, no dice que ella era una mujer que se dedicaba a la oración, no dice la palabra del Señor que ella en su pensamiento tenía a Dios o en su disposición, no dice eso, amén, sino que ella se presentó al concurso, la animó él y él vio que podía tomar una ventaja allí para su propio beneficio. Hermanos, eso hizo Mardoqueo. Bueno, la cosa es que ella se presentó allí y había un eunuco que era el que cuidaba a las mujeres. Eunuco era una persona que cuidaban los harenes, porque antes los reyes tenían muchas mujeres y concubinas. Hermanos, gloria al Señor. Entonces, el eunuco era él era el encargado de cuidar. Y a cada mujer que se presentaba, a cada joven, le daban las mejores ropas, los mejores arreglos para que se prepararan, y tenían que prepararse durante un año. 12 meses preparándose antes de que el rey las viera o que se presentaran ante el rey para ser elegidas. Y entre ellos se tenían que cuidar, miren lo que le digo, se tenían que cuidar de peso, se tenían que cuidar la piel, se tenían que todo, emprolijar, ponerse bien, ¿sí? Hermanos, con los mejores ungüentos. Y este eunuco era el responsable de alcanzarle todo lo necesario a estas doncellas para que se hermosearan. Amén. Gloria al Señor. ¿Vamos comprendiendo hasta aquí? Bueno. La cosa es que el rey tenía que elegir con el cetro y pasaron todas las jóvenes hasta que dice que vino Esther y ella no usó de todos los atavíos que le había dado este eunuco. No usó de todos esos atavíos porque ella tenía una belleza natural. No necesitó tantas cosas como se usa hoy día. Muchas mujeres que se dedican más a eso que a su vida espiritual. Eso nos está hablando a nosotras las mujeres también, hermanas. Amén, hermanas. Gloria al Señor. A Dios le agrada que nos arreglemos, a Dios le agrada que estemos bien presentables, pero no exagerar las cosas. Porque lo más importante que nos enseña la Escritura es lo que hay en el interior de una mujer. Amén. Y si vamos a la Biblia, muchos ejemplos de mujeres, ¿sí?, que es lo que hermosea a una mujer de Dios es su corazón y su relación con Dios. Eso nos habla de eso, amén, hermanos, gloria a Dios. Muchas mujeres pierden mucho tiempo en la estética, en los cuidados externos, pero poca dedicación a su vida espiritual. ¿Y por qué voy a compartir esta palabra en este día? ¿Por qué?
porque se está hablando mucho del empoderamiento de la mujer, se está hablando mucho de los derechos de la mujer, que gloria a Dios, porque realmente vivimos en una sociedad, no solamente en este mundo, sino en el mundo entero, donde impera el machismo. Y esto ha provocado que la mujer se vaya al feminismo extremo. Estoy hablando en el mundo, pero esto no debe suceder en la iglesia del Señor. ¿Por qué? En la iglesia del Señor, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. En la iglesia del Señor caminamos los dos a la par. En la iglesia del Señor no es uno adelante y el otro atrás. La mujer no es solamente para el servicio del hombre, sino que el hombre también tiene que servir a la mujer, porque la palabra de Dios nos enseña eso. Amén, hermanos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Por eso yo estoy hablando acerca de esta mujer, que se embelleció, pero que ella desechó porque no era necesario. Dice que ella le cayó en gracia al mismo eunuco. Por la gracia, por el trato, por la amabilidad seguramente, por su forma de actuar. Seguramente que las otras mujeres, las otras doncellas, por más que eran doncellas, competían a ver cuál era la más linda, cuál se hermoseaba, cuál iba a ser la elegida, porque los concursos de belleza hasta se matan, ¿o no? Se matan literalmente, hermanos. ¿Sí? Hermanos queridos. Entonces, dice que cuando ella le tocó el turno a Esther de presentarse ante el rey, había una costumbre, el rey tenía que extender su cetro. Vieron que los reyes tienen un cetro, como en las naciones, como en este caso en nuestro país, cuando asciende un presidente que se le da el bastón, ¿verdad? Que simboliza la autoridad presidencial. Bueno, el rey tenía su cetro, y cuando la vio fue un amor a primera vista. Cuando Esther se presentó, le llegó el turno, el día esperado, el día especial, dice que fue un amor a primera vista. Ella cayó en gracia y el rey automáticamente extendió su cetro hacia Esther, señalándola y eligiéndola como su reina. Amén. Y se hizo, bueno, la fiesta, gloria al Señor, todo esto aconteció. Pero había otro personaje dentro de este reino, un hombre llamado Amán. ¿Sí? Vamos lea la Biblia, Esther. En todos el libro de Esther usted va a encontrar estos personajes que nos nombra la palabra del Señor. Este hombre Amán era el segundo ministro, era un hombre que había sido exaltado, puesto en un lugar de privilegio por el rey. Era el segundo en el reino y tenía libertades, y el mismo rey le había dado un anillo. ¿Qué había ahí en ese imperio, o la costumbre en ese tiempo? Era que el anillo del rey sellaba todo trato, todo decreto, toda ley que el rey sellaba con su anillo, era un sello el anillo del rey, ¿sí? No podía revocarse, ni el mismo rey se podía volver atrás. Una vez que él ponía el sello, no se podía dar marcha atrás si había sido dado un decreto o una ley en el pueblo, ¿sí? Hermanos, por eso él tampoco pudo salvar a Vasti. Porque dice en el mismo capítulo 1 que él obviamente que amaba a su reina, a la primera reina, pero él no pudo salvarla, hermanos. El mismo rey no la pudo salvar. ¿Por qué? Porque ella había sido rebelde y conforme a la ley establecida ella tenía que morir. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Bueno, entonces este Amán era un hombre... era un hombre orgulloso, un hombre muy sabio, muy capacitado, por algo llegó a ser el segundo en el reino. Pero dice que cuando él entraba por las puertas del reino, todos se postraban ante él, todos se inclinaban, seguramente se arrodillaban como se acostumbraba. Pero había uno que no lo hacía. Y ese uno era Mardoqueo, el tío de Esther, o el padre adoptivo, ¿sí? Y esto dice que molestaba a Amán, molestaba. Aún los propios compañeros decían, ¿por qué vos no te arrodillás? Entonces él tuvo que declarar que él solamente ante uno se arrodilla, ante Dios, ¿no? Que él era de ese pueblo que tenía esa costumbre. O sea que
Tampoco reverenciaba a Dios, pero tampoco reverenciaba a Amán, ¿eh? Era un típico tibio, ¿sí? Estoy bien con Dios y estoy bien, ¿me entienden, hermanos? Bueno, ¿qué pasó? Tanto era así que él se iba teniendo todo, el rey le había dado esa autoridad de poder sellar los decretos y todo. Él se ponía mal cada vez que veía a Mardoqueo, que Mardoqueo, este judío, no se inclinaba ante él. Y se iba con todo el peso y con toda la carga hacia su casa. Y un día la esposa lo vio, la esposa de este Amán se llamaba Ceres, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos habla de ejemplos de mujeres, ¿sí? Hermanos, y le contó a sus amigos lo que pasaba. Entonces le dijo, bueno, que él hiciera algo, él tenía el poder para hacer algo al respecto con este Mardoqueo. La cosa es que iba avanzando esto y él tramó algo, él conspiró contra Mardoqueo. Pero antes de eso, Mardoqueo también había denunciado una conspiración que hubo en contra del rey, ¿sí? Y no había sido recompensado. Había unos eunucos que se iban a rebelar, que iban a hacer como, ¿cómo se llama cuando sacan a un presidente? Un golpe de Estado. Querían hacer un golpe de Estado al rey Asuero, y Mardoqueo lo escuchó y se lo dijo a Esther, que era la reina, y la reina le dijo al rey. Entonces fue librado el imperio de ese ataque, ¿sí? Bueno, pero eso quedó allí y no pasó nada, hermanos. La cosa es que más adelante, avanzando en los capítulos, encontramos que Amán trama la destrucción no solamente de Mardoqueo, sino de todos los judíos que se encontraban en ese imperio, todos. Había fecha, había convencido al rey, incluso había decretado, ¿sí?, de extinción de los judíos. Ellos tenían que morir al cabo de 1 año o de 11 meses, ¿sí? Tenían la fecha, tenían el día en que los judíos iban a morir, iban a perecer, hermanos. Y incluso, aconsejado por su propia mujer, le dijo, ¿por qué no haces una horca? Así lo colgás a Mardoqueo delante de todos y todos van a temerte. Hermanos, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque este era enemigo del pueblo judío, porque este hombre quería el lugar del rey, quería, en su corazón anhelaba el trono del rey, hermanos, y odiaba a los judíos. Y la cosa es que todo lo que él conspiraba, por eso decimos que este libro habla de la providencia, Dios lo cambiaba. Y todo acecho de Amán en contra del pueblo judío se volvía en su propia contra, ¿sí? Hermanos, y un día dice que estaba el rey, no podía dormir, miren, luego de que él había tramado, había conspirado, y había planificado ahorcar a Mardoqueo. Dice que el rey no podía dormir a la noche. Entonces dijo, en todos los reinos, como seguramente acá en Argentina también hay, y en todos los países, un libro donde están todas las crónicas de la nación o del reino, y en ese caso dice que él hizo traer las crónicas de su reino, hizo que se la leyesen en voz alta y encontró escrito lo que había hecho Mardoqueo denunciando la conspiración y que había librado al reino, ¿sí? Entonces él le llamó la atención eso. Y dijo, ¿y qué se hizo con Mardoqueo? ¿Qué recompensa recibió por tal acción? Y no se hizo nada, le dijeron los sirvientes, ¿sí? Y bueno, entonces, al otro día temprano, Amán venía con la idea de preparar la horca, ¿no? La horca, convencer al rey para cortarle la cabeza a Mardoqueo. Pero dice que temprano, cuando Amán venía a decirle al rey eso, el rey le dice, ¿qué se debe hacer aquel hombre cuya honra desea el rey? Aquel hombre al que el rey desea honrar. Y bueno, vamos a leerlo en la Biblia, amén, hermanos, un cachito, gloria al Señor. Capítulo 6. No,
Gloria al Señor. Sí, capítulo 6, tenés razón. Bueno, eso significa que estás leyendo. Capítulo 6, en el verso 3, dice así: y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Ya la tenía todo cocinado, como dice el dicho, ¿no? Y los servidores del rey le respondieron, aquí Amán está en el patio, mirá, justo viene Amán. ¿Vieron cuando usted necesita a alguien y aparece ese alguien? Bueno, eso es lo que estaba sucediendo. Pero los planes de Amán no eran los mismos planes que tenía el rey, ¿sí? Amán venía para destruir al Hijo de Dios, para que entendamos, al pueblo de Dios, al siervo de Dios, ¿sí? Para que podamos entender. Y le dice en el verso 6, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Seguramente que está pensando en mí, si yo soy el segundo en el reino, ¿sí? Gloria al Señor. Y antes de eso, la reina Esther había invitado a Amán y al rey a un banquete, ¿sí? Y 2 veces tenían la invitación. Entonces, si ya me invitaron hicieron una cena, pero la reina tenía que denunciar lo que este hombre quería exterminar, porque el rey no sabía que Esther era judía. Nunca le había dicho. ¿Vieron los cristianos secretos? Los que nunca le dicen a nadie que son cristianos. Bueno, tanto Esther como Mardoqueo estaban haciendo eso. Como vi una vez una película, Cristiano de la secreta. Nadie sabe que es cristiano. Pero, ¿por qué? Porque su vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces se ocultan. A nadie le testifican de su fe. Si no se enteran que es cristiano, es mejor para muchos, porque se avergüenzan de Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras lo señalan, lo acusa su conciencia. Por eso, esto es lo que estaba pasando aquí también. Esther ni Mardoqueo le habían dicho al rey que eran judíos. Ella llegó al reino y quedó como si fuera una de ahí del imperio, hermanos. Pero bueno, anteriormente había hecho un banquete para hablar acerca de este tema. Y no obstante a eso, Amán quería colgar a Mardoqueo. Y le dice, él pensaba, ¿no? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, estoy leyendo el verso 7, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, para sorpresa de él, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, ¿sí? Que se sienta a la puerta real, no omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amén. Se vio obligado a honrar a Mardoqueo, hermanos. Y por eso este libro habla de la providencia de Dios. Había sentencia de muerte sobre la vida de Mardoqueo, pero Dios decidió que fuera honrado. ¿Sí, hermanos? Y imagínense cómo se fue Amán a la casa, furioso, apesadumbrado, ¿sí? Desesperado. Imagínense que a él le molestaba que Mardoqueo no se inclinaba ante él y encima lo tuvo que pasear por toda la plaza, ¿sí? Ante el público y pregonar, así se hará. O este hombre está siendo honrado por el rey. Él mismo lo tuvo que hacer, hermanos. Gloria a Dios.
Y bueno, después dice en el 13, y contó Amán a Zeres su mujer, se fue rajando de allí, ¿no? Volando se fue. Y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y Zeres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Y aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. En la primera oportunidad, donde Esther iba a hablar al rey, iba a interceder para que el pueblo no fuera exterminado, hermanos, ¿qué pasó? Esther hizo el banquete, pero no habló nada. Eso fue la sabiduría que Dios le dio a ella. Eso nos enseña a nosotros que debemos hablar con sabiduría, no arrebatadamente, no apresuradamente, no, como dice el dicho, hacer estómago resfriado, ya quiero resolver todo ya. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Ya, esto se tiene que saber, se tiene que cortar aquí ahora, tengo que hablarlo ahora ya. No, ella se tomó el tiempo. En el primer banquete no dijo nada. En el segundo banquete, al que Amán tenía que ir, ahí iba a hablar el tema ella, ¿sí? Pero en el transcurso entre el primero y el segundo banquete sucedió que Amán se vio obligado a honrar a Mardoqueo, cosa que él no se lo esperaba. Amén, gloria a Dios. Bueno, en el capítulo 8 ya estaba dado el decreto, ¿no, hermanos? Y la horca que él había preparado, que Amán preparó por consejo de sus amigos, por eso hay amigos que, mejor enemigos que amigos como esos, ¿no? Hermanos, por el consejo de sus amigos y de su mujer, él había preparado esa horca, fue colgado en esa horca, Amán, fue colgado, hermanos. Pero el decreto ya había sido dado. Usted presta atención a lo que yo voy diciendo, hermano. ¿Se acuerdan que ya había sido dado el decreto? En el capítulo 4, Mardoqueo, ya él se viste de cilicio y la reina lo ve. Él no podía entrar al palacio, él estaba afuera porque él ni siquiera, el rey sabía que él era pariente de Esther, no tenían relación, hermanos, sino que sencillamente él quiso que Esther llegara al palacio para concursar en ese concurso, por las dudas a lo mejor, o también por conveniencia, porque era un lugar de prestigio, pero no se acercaba. Pero Esther, cuando lo vio vestido de cilicio, que era la costumbre que tenían los judíos para cuando estaban en amargura, cuando hacían lamentación, estar de cilicio era vestirse con piel de camello, ¿sí? Que era una piel que picaba, entendamos, hermanos, y se echaban cenizas sobre sus cabezas. Eso era demostrar que estaban en lamento, de luto, en cilicio, ¿sí? Entonces mandó a preguntar qué pasaba y él había dicho, porque el rey dio un decreto que fue, o sea, Amán convenció al rey para que decrete esto y fue sellado y hay sentencia de muerte para nuestro pueblo, ¿sí? Pero Esther, en el capítulo 4, vemos que ella también estaba muy cómoda allí ya, hermanas. A las hermanas les estoy hablando. En esa posición. Podemos también trasladarlo en este tiempo a nuestro ministerio, ¿sí? A lo mejor, bueno, yo ya llegué, estoy acá, llegué al lugar, ¿sí? Logré lo que quería, o ya me casé, tengo mi familia establecida, ¿sí? Tengo mis hijos, yo podría decir, ya tengo mis hijos, mis nietos en el Señor, y ya estoy cómoda. Pero yo hoy día y mañana y pasado me tengo que seguir santificando. Y sí, tengo que seguir trabajando por mi familia, por mi hogar, por mi descendencia. Quizás llegaré como mi madre a ver a mis nietos. Quizás no lo sé cuántos días voy a vivir. Amén, hermanos. Pero sí sé que tengo una eternidad con Cristo. Amén. Entonces ella, en el capítulo 4, volvemos un poquito, ¿sí? En el capítulo 4, gloria al Señor, en el verso 10 dice: entonces Esther dijo a Hatat que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer
que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto de él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. El rey tenía que convocar, por más que fuera la reina, como la llamó a Vasti, y no la había llamado a Esther. Durante un mes no se podía presentar. Pero había algo que apremiaba, que venía la sentencia de los judíos, ¿sí? Y dijeron, dice el 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque vos también acordate, Esther, que sos judía. ¿Sí? No te creas que vas a escapar, porque el decreto tenía que morir. La otra reina había sido sentenciada a muerte. Y a pesar de que pertenecía al mismo reino. ¿Me pasás agua, Pris, por favor? Y en el versículo 14 dice: porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Gracias. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Están orando por mí? Gloria a Dios. Y bueno, estas palabras que le dijo Mardoqueo aquí motivaron el corazón de Esther, ¿sí? Hermanos, es como que le dijo: a lo mejor vos te pensaste que llegaste ahí porque para que seas la más bella o para que estés en un lugar de eminencia, pero no sabes el propósito de Dios, ¿no? En otras palabras, es como que despertó. Son nuestra salvación, nuestra única posibilidad. Igualmente, hermanos, no había marcha atrás de esa ley. No había. Ellos tenían que morir. Gloria al Señor. Entonces le dicen el 16: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco y si muero, gloria al Señor, que perezca, que muera. Amén. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que para poder seguir al Señor y para poder servirle debemos negarnos a nosotros mismos. Amén, hermanos, gloria al Señor. Y negarse a uno mismo es morir al yo, morir al ego, morir a nuestros anhelos a lo mejor, ¿sí? A lo que nosotros queremos para poder hacer la obra de Dios, hermanos, ¿sí? Gloria al Señor. Y eso había acontecido. Entonces, luego de este capítulo, es que ella, guiada por el Señor, hermanos, hizo ese banquete, donde pensaba denunciar el primer banquete, no lo hizo. El segundo sí lo hizo, por eso Amán fue colgado. Denunció que él estaba conspirando en contra del pueblo, y no solamente en contra del pueblo, sino en contra de la misma reina. Y al rey Asuero esto no le agradó. Entonces, él fue colgado en el lugar de Mardoqueo. Si usted lee la Biblia, seguramente que lo va a saber. Pero no obstante eso, había un decreto de muerte. ¿Y por qué es importante esto que usted lo entienda, hermanos? Había un decreto de muerte que era irreversible. Y ese mismo decreto de muerte está vigente hoy. ¿Usted sabía? Está vigente ese decreto de muerte
por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios, en su palabra, ha establecido que la única manera de ser salvo el hombre es reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. El hombre ha pecado contra Dios. El hombre peca contra Dios. Cuando digo hombre estoy hablando de la humanidad. Está en rebeldía, está en desobediencia hacia los principios de Dios, hacia lo establecido por Dios. Por eso está pasando lo que pasa en la sociedad en el mundo entero, ¿sí? Con lo que pasa, ahora está atacando grandemente con las mujeres y tratando de destruir, ¿sí?, a los niños, hermanos, como pasó en el tiempo de Jesús, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños. Y eso era porque el rey venía, y el rey ha nacido ya, ¿sí, hermanos?, en nuestros corazones. Pero la palabra de Dios nos habla de un Rey de Reyes y Señor de Señores que va a venir a reinar en el mundo entero, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces no había, y hoy tampoco hay salvación para el hombre sin Dios. ¿Y de qué salvación estamos hablando? ¿De qué sentencia de muerte? Está establecido por Dios que el hombre viva una vez y después de esto, el juicio. Que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Y gloria al Señor. Cuando nosotros morimos físicamente, cuando dejamos este cuerpo, hermanos, no termina todo, empieza todo. Porque nuestra existencia, establecida por Dios a causa del pecado, es un promedio de 70, 80 años los más vigorosos, dice. Algunos llegan a los 100, 120, lo máximo que puede llegar hoy día. Porque hay personas que llegan por la gracia de Dios a vivir ese tiempo. Pero luego que uno muere físicamente, la persona no es que desaparece, que se esfumó y como muchos dicen que en paz descanse. No descansa en paz, hermano, sino está con Cristo. ¿Sí? Ahí es donde comienza la vida eterna. Ahora la vida eterna, de la cual habla la palabra de Dios, se refiere, ¿sí?, gloria al Señor, a la eternidad con Cristo o a la eternidad en el infierno. A la eternidad con Dios o a la eternidad con el diablo, porque el hombre no muere espiritualmente, porque nuestra alma es eterna. ¿Sí? La única manera de escapar de esa situación es reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, porque es el medio que Dios estableció en su palabra. Lo crean o no los reyes de las naciones, los gobernantes, los imperios mundiales, hermanos, esto se va a cumplir al pie de la letra. Amén, hermanos, gloria a Dios. Entonces, la humanidad está sentenciada, dice la palabra de Dios, que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que la humanidad está bajo la ira de Dios. Por eso, muchas veces decimos, ¿y dónde está Dios? Y el hombre, ¿qué hace cuando Dios le dice, no robarás, no codiciarás, no matarás? Cuando Dios dice, no mentirás, no dirás falso testimonio, no pondrás pesas falsas. Y todas esas cosas, ¿sí? Gracias, Señor. Y es así, hermanos, así se encuentra la humanidad sin Dios, dándole la espalda al Señor y esperando su sentencia, pero Dios ha provisto en Jesús el medio de salvación, ¿verdad? ¿Usted lo cree? Y Dios ha cambiado nuestra vida, ¿para qué? Para que le sirvamos y para que anunciemos estas verdades. Ahora volvamos a la historia aquí que nos narra la palabra. En el capítulo 8, luego que ya Amán fue ahorcado, viene otro decreto. El rey no podía hacer nada, ya no podía dar marcha atrás, lo mismo que Dios ha establecido en su palabra, y él no se puede negar a sí mismo. La condenación de los pecadores, la condenación de los impíos, ¿sí? Pero miren ustedes la grande misericordia de Dios. En este caso el rey que habla la palabra de Dios representa a nuestro Dios, a nuestro rey. La reina Vasti representa a la iglesia rebelde y apóstata, porque la palabra de Dios nos habla de la apostasía, de aquellos que quieren hacer su voluntad y seguir el camino del Señor según su designio, dejando
al Espíritu de Dios de lado, dejando la palabra de Dios de lado y metiéndose en cuantas cosas que no convienen, ¿sí? Llegamos al punto que hay muchas congregaciones que incluso permiten la homosexualidad cuando Dios la condena, ¿sí? Hermanos, dentro de la congregación no debe existir ni el machismo ni el feminismo. Nosotras somos femeninas, no feministas. Amén. Amén, hermanas. Entonces, ¿qué debemos? Respetar y honrar nuestras casas, nuestras familias. Dice en Proverbios capítulo 14 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Las manos te las dio Dios para edificar, no para destruir. Y muchas veces lo hacemos cuando ponemos nuestro ego, nuestro pensamiento, nuestro orgullo ante la voluntad de Dios, hermanos. Y el hombre también, cuando abusa de su derecho, de la autoridad, porque Dios dice que es la cabeza del hogar, pero no para mandonear, no para herir, no para golpear, no para denigrar a la mujer, no para tenerla de sirvienta tampoco, porque no es así, hermanos, ¿sí? La palabra del Señor nos habla de equidad, de igualdad, de respeto mutuo, ¿sí? De protección y seguridad tanto del uno como del otro, de respeto, y cada uno de nosotros nos tenemos que ocupar en nuestro rol. Si nosotros no hacemos las cosas conforme a la palabra del Señor, estamos siendo la iglesia apóstata, la reina Basti. ¿Entendemos? Hombres y mujeres, jóvenes y niños también. Amén, hermanos. Pero la reina Esther representa a la iglesia del Señor, la que se consagra, la que, hermanos, se somete a la palabra de Dios, a la que está dispuesta a entregarse y a rendirse, porque ella expuso su vida para poder interceder por el pueblo. Lo mismo la mujer de Dios se somete a la voluntad de Dios para poder interceder por su familia, por sus hijos, por su descendencia. Amén. Gloria a Dios. Dios no te va a dar más carga que la que puedas soportar. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y el siervo aquí, el eunuco, simboliza al Espíritu Santo, ¿sí? Que Él es el que ayudó, el que asesoró a la reina para que se presentara luego de los 12 meses a esta doncella para que fuera reina. Gloria a Jesús. Por eso, en el capítulo 8, en el versículo 11, vamos a leer de esta manera. Ya no se podía hacer nada porque había un decreto que no se podía dar marcha atrás porque ni el mismo rey lo podía cambiar. Lo mismo es lo que Dios ha establecido para la humanidad. Salvación o condenación, vida o muerte. Pero cada uno elige. Amén, hermanos. ¿Qué quiere usted en esta noche? Dice el 11, capítulo 8, verso 11. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Sí, hermanos, gloria al Señor. Se le dio la autoridad a Mardoqueo, ¿sí? Porque Mardoqueo llegó a ocupar el rey de Amán. Miren cómo cambian las cosas. La palabra de Dios dice que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece
será humillado. Amán fue humillado y fue llevado a la muerte, y no solamente él, sino que también su familia, sus hijos. Por eso lo que nosotros sembramos va a cosechar nuestra descendencia. Amén, hermanos. Lo que nosotros hacemos con nuestra vida espiritual es lo que le vamos a dejar a nuestro descendiente. Por eso muchas veces hay familias que tienen los matrimonios quebrados, los hijos en las drogas, en la delincuencia, todos separados, divididos, que se odian uno al otro, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que le están dejando espiritualmente a sus hijos. Pero hay una oportunidad y una salvación. Hay un decreto de vida. Fue dado otro decreto. Hoy, el día actual, hay dos decretos. Uno de vida y uno de muerte. Un decreto de muerte para el que no se arrepiente, para aquel rebelde y desobediente. Y hay un decreto de vida para el que se humilla, para el que se consagra, para el que intercede, para el que hace la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Eso nos enseña la palabra de Dios, ¿sí? Y qué bueno, ¿no, hermanos? Porque el cetro del rey que él le puso sobre Esther simboliza la gracia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Eso nos habla la palabra de Dios. Y bueno, termina en victoria el pueblo del Señor. Y no solamente que ganaron libertad para ellos y fueron prosperados. Y todo lo que el diablo había planificado en contra de los judíos se les volvió en contra. Fue revertido. Dios cambió esa situación de muerte a vida. Porque el plan era sacarle todos los bienes a los judíos, matarlos y quedarse con sus posesiones. Pero fue hecho al revés. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Por eso qué bueno que es que nosotros podamos confiar en Dios y saber que cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, no le eches la culpa al marido ni le eches la culpa a la mujer, no le eches la culpa al hijo, ¿sí? Sino sometete a la voluntad de Dios, porque la Escritura dice, gloria al Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, ¿sí? Pero hagamos la voluntad de Dios. Y hoy se habló, por ejemplo, de cuando se dicen malas palabras. Los que dicen malas palabras empiezan a santificar su boca. De su boca tiene que salir palabra de vida, cánticos e himnos espirituales. Ni un estúpido, ni un bobo, lo que es esas palabras que se dicen, no se debe decir. Dice la palabra del Señor que el que llamar idiota a su hermano será culpable de juicio. ¿Usted sabía? El que llame fatuo, el que dice ignorante o estúpido, ¿sí? Hermano, es culpable delante de Dios. Por eso santifiquemos nuestra vida. Amén, hermanos. Gloria a Dios, porque Cristo viene y Él no nos va a llevar si nosotros no estamos caminando rectamente. Y alguno puede decir, bueno, es la costumbre. Bueno, acostúmbrese con las cosas de Dios entonces. Si usted hace las cosas por costumbre, acostúmbrese entonces por lo menos con Dios, ¿sí? Hermanos, debemos consagrarnos, debemos vivir un primer amor con el Señor. Debemos cumplir cada uno nuestro rol, hermanos queridos, ¿sí? Dios no nos va a dar más carga que la que podamos soportar. Una familia es un equipo. Una familia no tiene un comandante, el comandante es Cristo. Nos debemos someter bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que tengamos victoria, para que avancemos, para que crezcamos. Hermanos, gloria al Señor. Y a lo mejor usted dice, bueno, pero acá hay casos de hermanas y hermanos que de pronto su esposa no están en el Señor. Pero la palabra de Dios, lea 1 Corintios capítulo 7, donde habla los consejos para el matrimonio. Que sabes tú, oh hombre, si por tu santificación no salvarás a tu mujer. ¿Qué está diciendo? ¿Que usted porque venga a la iglesia su mujer va a ser salva? No. Sino que por su testimonio de santidad, de consagración, Dios va a hacer lo mismo que hizo acá, va a revertir toda situación. Pero para eso hay que ponerse en las manos de Dios, para eso hay que consagrarse, para eso estar dispuesto a negar al yo, a no querer tener siempre la razón, no querer siempre hacer mi voluntad, no querer siempre yo salir victorioso y el otro que diga sí querido o sí querido. ¿Entienden? Hermanos, estamos hablando el mensaje de salvación. El Evangelio son buenas noticias para toda la humanidad. Y lo primero que Dios instituyó es la familia. Gloria a Dios. Porque todo esto se relaciona con nuestra salvación, hermanos. Todo esto es importante. Y es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Que Dios los bendiga en esta noche. Vamos a ponernos de pie.
Y gracias a Dios porque, bueno, a pesar de que se me va la voz, Él permitió que yo pudiera compartir esto en este día. A las mujeres que se han esforzado, hermana, no te detengas, ¿sí? Avanzá en el Señor. El año que viene tenemos que estar mejor. ¿Cuánto avanzaste del año pasado a este año en tu vida espiritual, en tu relación familiar? ¿Por qué me dirijo a las mujeres? Porque se está celebrando el Día de la Mujer en el mundo, ¿sí? O la Semana de la Mujer. Pero resulta ser que las mujeres que aparecen en la pantalla de televisión, las periodistas que están allí en un lugar de prestigio, no son ejemplo para mi vida, no son ejemplo para tu vida, no son ejemplo para nuestras hijas ni para nuestros hijos, ¿sí? Sin embargo, en pos de su demanda, de sus derechos, ¿sí? Se fueron al otro extremo. Eso es lo que pasa a una persona que está sin Cristo. Gloria al Señor. Hay cosas que están sucediendo así, ¿por qué? Porque de un extremo nos vamos al otro, el ser humano. Por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo para tener equilibrio en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra vida espiritual. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Les voy a dejar con el pastor que él va a culminar con la reunión.